Hola a todos, bienvenidos a la mágica escuela de Theremin. Yo soy Veronique y el día de hoy vamos a hablar de digitación y también de posiciones. Pero antes que nada, no se olviden suscribirse a este canal haciendo clic en la campanita y así no se van a perder ninguno de los videos que cada semana publico. El día de hoy les tengo un video específicamente sobre las posiciones. Ya he hecho varios videos sobre este tema, así que les voy a dejar unos enlaces por aquí para que los puedan ver si no lo han hecho. Como bien sabrán, en el Theremin hay varias escuelas, varios métodos, existen varias maneras de digitar y de hecho muchos terministas lo hacen de manera bastante diferente. En este video voy a comparar dos métodos de digitación, el sistema de 8 posiciones y el sistema de 4. En una escala normalmente tenemos 8 pasos si contamos desde la tónica, que es nuestro paso 1 o la nota que le da el nombre a la escala, y el paso 8, que es la siguiente vez que vamos a encontrar esa misma nota, pero en una altura más alta. El sistema de 8 posiciones desarrollado por Carolina Eyck se basa justamente en estos 8 pasos, teniendo las posiciones cerradas en la parte inicial de la escala y las posiciones más abiertas en la parte final de la escala. Les voy a poner un ejemplo por si no han visto los videos que tengo sobre estos temas, pero igual les voy a dejar por aquí los enlaces para que puedan averiguar más. Voy a tocarles una escala de Do mayor para graficar cómo sería el sistema de 8 posiciones. Si quisiéramos ver esto más de cerca, tendríamos algo así como la primera posición, la segunda posición, la tercera posición, la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima y la octava. Obviamente esto que acabo de hacer es absolutamente referencial y solo cobra sentido cuando lo estamos tocando en el Theremin. Pero les dateo que de todas maneras practicarlo así en el aire puede ser bastante interesante y útil para memorizarlas. Ahora bien, ¿cómo sería el sistema de 4? Bueno, obviamente solo van a haber 4 posiciones. A mí me parece que es algo un poquito más complicado porque ya me acostumbré a tocar con un sistema de 8 y me gustan las extensiones de dedos porque es más fácil llegar a las notas agudas, sobre todo cuando vamos a regresar sobre distancias de muchas notas muy largas, pero esta es otra historia. En el sistema de 4 posiciones vamos a tener menos apertura de los dedos. Es decir que básicamente vamos a abrir en pocos pasos de esta manera. 1, 2, 3, 4. Y ustedes me dirán, ¿cómo hacemos entonces para seguir avanzando? Entonces acá viene lo bueno. Vamos a transponer o transportar estas posiciones y movernos de esta manera a través de la escala, avanzando un poco el brazo y volviendo a digitar con estas 4 posiciones tantas veces como haga falta, básicamente. Lo bueno es que, como entenderán, una octava tiene 8 pasos y 4 pasos vendría a ser la mitad de una octava. Por lo tanto, el sistema de 4 posiciones es básicamente lo mismo, pero reducido a la mitad o algo así. Voy a tratar de tocar una escala de Do mayor con un sistema de 4 posiciones y a ver qué pasa, porque realmente yo no estoy muy acostumbrada, pero más o menos sería algo así. Si quieren conocer esto un poco más al detalle, investigarlo, yo les recomiendo que vean los videos de Clara Rockmore, porque Clara Rockmore tocaba con 4 posiciones. De allí a que su técnica es bastante de uso de nudillos más que de dedos. Ustedes no van a ver a Clara Rockmore nunca extender los dedos de esta manera, sino que más bien tocaba así. Y es porque ella alternaba estas 4 posiciones moviendo y cambiando
la posición 1 o posición 0. Algunas escuelas denominan la posición 1 como posición 0, pero básicamente es el primer paso. Y entonces podemos empezar el ciclo de 4 en, por ejemplo, la quinta nota y así completar la escala. Para que lo entiendan mejor, yo les recomiendo que vean videos, que vean artistas que realmente trabajen con estas distintas posiciones o métodos. Está Carolina Eyck con su famoso método de 8. Les voy a dejar el enlace por aquí a su canal. Tiene muchísimo material y de hecho toca hermoso. En realidad, como siempre, todo es cosa de costumbre. Esto es todo por el día de hoy. Espero que este video les haya gustado. Si así ha sido, por favor, échenle para acá su like para seguir creciendo. Y nosotros nos vemos muy prontito en un próximo episodio aquí en la Mágica Escuela de Theremin. Que estén bien. Besitos. ¡Chao!